Lo tenemos en línea vía Zoom al diputado nacional Mario Arce, a quien le decimos desde ya, bueno, gracias por recibirnos, Mario, tan temprano, y que nos cuente, por favor, bueno, cómo está la agenda hoy por hoy, más allá, digo, de lo parlamentario, que no deja de ser importante, también, bueno, cómo está viendo algunas situaciones que se están dando con comerciantes locales, ¿no? Porque por ahí el foco pasa por ahí en las últimas horas y semanas. ¿Cómo estamos, Mario? Buen día. Bueno, buenos días Liliana, gracias por la invitación y bueno, también saludo a la audiencia del programa. Sí, efectivamente, Formosa no deja de ser noticia en aspectos que hacen a la situación de sus ciudadanos. Hay un contexto que tiene de vieja data, se puede decir, y que tiene que ver en su momento con el ingreso de los varados a la provincia de Formosa, que se tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también, bueno, fue la sociedad quien salió. Por el otro lado, bueno, fue también los centros de aislamiento, que fueron denunciados por violación a derechos humanos. Hoy el contexto es otro, pero no dejamos debido a las políticas, entiendo, erradas del gobierno nacional, no dejamos nuevamente de que se generen problemas eh, que tiene que ver con estas políticas que únicamente buscan el cierre, la restricción, la prohibición. Es decir, evidentemente este largo aislamiento lo que lleva es que se construyó, se puede decir, un estado policíaco en el cual, bueno, lo único que busca es el cierre absoluto con muy pocas flexibilizaciones. Decía, la situación de los comerciantes es muy delicada, es muy preocupante y prueba de ello está, entiendo como punto, son los últimos episodios ocurridos en nuestra ciudad. Por un lado, un comerciante que ha sido atropellado o arrastrado por la camioneta que estaba conducida por un ministro, la detención arbitraria de varios comerciantes, las amenazas, las intimidaciones y amenazas de muerte en este caso al ingeniero Zen, todo esto con el fin de generar temor hacia personas que lo que están haciendo es hacer valer sus derechos, reclamar por sus derechos, y el resultado por parte del Estado, en vez de tener conversación, en vez de tener diálogos, de escucharlo, el resultado es imputarle en causas penales incontravencionales. Es decir, estamos hablando de 7 delitos que se les imputa a las mismas personas. Es decir, una imputación que no tiene ningún tipo de sustento fáctico ni jurídico, y claramente la justicia provincial muestra su adicción o su adición o su complacencia con el gobierno infranista. Uh -huh. Entiendo de que claramente hay una actitud acá de que tenemos un sector comercial que va desapareciendo ante el avance de un Estado que lo que está haciendo es cercenar libertades. Y a esto hay que sumarle, bueno, que Formosa está cerrado el turismo, Formosa no tiene vuelos, Formosa no tiene transporte terrestre de pasajeros interprovincial desde el inicio de la pandemia, en Formosa no hay inversiones productivas ni tampoco de ningún otro tipo. Y las escuelas están cerradas hace más de 400 días, agravados con que nuestros hijos, muchos no tienen conectividad, no tienen acceso a un aparato, a una computadora, todo lo cual potencia lo que tiene que ver con la deserción escolar, el abandono, decía, y por el otro lado, bueno, evidentemente queda más que claro que además del déficit en materia sanitaria, porque Formosa, si uno lo compara de acuerdo a las muertes por 100.000 habitantes, es una de las provincias que tiene más altas muertes, a comparación, por ejemplo, de Corrientes, de Catamarca, de Misiones. Además, decía del déficit del sistema de las políticas sanitarias implementadas por la provincia de Formosa. Por el otro lado, también vemos estos aspectos que lastimosamente van en limitación de los derechos de los ciudadanos. Así que el contexto de Formosa en los aspectos sanitario, social,
decía, lo económico, lo educativo es negativo, así que por eso decía que lo veo con bastante preocupación. Claro, uno, digo, se pregunta, ¿es la manera, Mario? Uno no entiende por el grado de frustración, la situación hasta psicológica o emocional que tienen los comerciantes hoy por hoy, pero digo, vos me decías, o usted me decía recién, que, bueno, uno de los comerciantes fue atropellado por el ministro, prácticamente creo que esas fueron las palabras, cuando en realidad el video mostró que él se tiró sobre la camioneta. Digo, y atrás llegaron otros manifestantes, le abrieron la puerta, lo insultaban, un poco más lo linchan, aparte de pegarle un montón de patadas a su vehículo. Digo, esa es la forma. ¿Qué nos está pasando? Digo, uno no entiende que todos tienen su derecho, por supuesto, a reclamar, ¿no? Pero en este clima de violencia que se está viviendo de los dos lados, ¿eh? Porque por lo que vimos nosotros, al menos objetivamente, es como que quieren dar patadas por todos lados. ¿Ustedes conversan con ellos de este tema? ¿Lo están viendo de afuera? ¿O qué análisis hacen? Para mí es muy claro en el sentido que es decir, toda la fuerza del Estado, el aparato del Estado, bajo ningún punto de vista se puede compensar, justificar el reclamo ciudadano, más allá del contexto en que se da. Es decir, para mí, bajo ningún punto de vista se puede justificar justamente la actitud de falta de diálogo, de falta de tratar de buscar una solución en forma conjunta con los comerciantes. Y está más que claro cuál es la característica de este gobierno provincial. Un gobierno provincial que al tener tanto poder, evidentemente se excede en sus facultades, y eso es grave. Por eso digo, es importante que, bueno, en este año tenemos elecciones, me parece que lo que hace a estas elecciones en medio término va a ayudar a poner un límite a este gobierno, porque como todo gobierno autocrático, autoritario, es decir, al no tener límites, hacen lo que quieren. Entonces, fue la Corte en su momento quien le puso un límite, y creo que sirvió eso para justamente para que no avancen en la violación de los derechos humanos. Lastimosamente la justicia provincial no está a la altura de las circunstancias para resolver, y decías recién el tema de los abogados, es otro hecho más significativo también de que el Poder Judicial no, evidentemente no se adecua a la realidad o no se pone del lado del ciudadano, y vemos que no funcionan las instituciones, como en este caso el Servicio de Justicia, que lo debería hacer como ocurre en todas las otras provincias. Entonces, decía, tenemos año electoral, es una posibilidad de poner un límite, de tratar de equilibrar el poder para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Vivimos en democracia, reitero, no vivimos en una autocracia. Por lo tanto, este sistema de pesos y contrapesos en un sistema republicano es lo que va a permitir a los formoseños superar y evitar este tipo de arbitrariedades. Es decir, vivir en democracia implica justamente que se canalizan los reclamos a través de las vías correspondientes, el Poder Judicial, pero el Poder Judicial debe funcionar, es decir, no debe perseguir a la gente. Las instituciones que están creadas justamente deben ser para que cumplan su fin. Las mismas escuelas, es decir, las escuelas deberían estar abiertas para que nuestros hijos puedan aprender, se los pueda enseñar, pero no para justamente para tratar de encerrar a personas con un fin distinto. Para eso está el sistema sanitario, para eso Formosa debería prepararse para tratar de afrontar esta situación. Así que me parece que hay cosas que no están bien, decía lo de la justicia, decía lo de la educación, decía la limitación a los derechos, y me parece que eso es lo que debería empezar a modificarse. Pero bueno, es un gobierno que no dialoga, que no habla, que no consensúa, y va a ser difícil justamente. Me parece que no me contestó la pregunta. Digo, el grado de violencia que también se ve por parte de algunos manifestantes, digo, ¿eso se justifica? ¿Cómo lo ven ustedes? Reitero, porque se ve mucha violencia, golpean, digo, están
todo el tiempo agitando, no es un reclamo pacífico, se podría decir, persiguen funcionarios cuando terminan, los insultan, cuando terminan las conferencias de prensa, digo, es lo que nosotros vemos también, ¿no? Porque hay que ser equilibrado a la hora de hacer un análisis. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso quería que me contesten. Para mí es muy claro, es decir, la violencia se genera desde el mismo Estado, es decir, ustedes escuchan a un ministro de gobierno las cosas, el cinismo, las mentiras, las persecuciones a las personas que piensan distinto, me parece que la violencia se genera ahí, ¿está? Es decir, por supuesto que nadie puede justificar ningún tipo de hecho de violencia, pero la violencia justamente se genera desde el mismo Estado. Eso es lo que dije al principio. Claro. Entonces, bajo ningún punto de vista se puede justificar ningún tipo de persecución. A esto hay que ponerlo en contexto, es decir, hay gente que tiene cerrados sus comercios, sus negocios, no tiene ingresos, no tiene ningún tipo de ayuda, es decir, y encima se los persigue, encima se lo estigmatiza, encima se lo, de alguna otra manera, decía, se lo persigue, se le imputa con causas penales, contravencionales, es decir, yo no le no querría estar en esa situación Claro. porque es decir, la institución, en este caso el gobierno provincial, el ministro de gobierno, el ministro de salud, el ministro de economía, quienes me deberían dar una respuesta para tratar de superar esta situación, lo que hacen todo lo contrario, se ponen en una posición de que el que tiene la culpa no son ellos mismos, sino el que está saliendo a reclamar por sus derechos. Las personas que salen a la calle salen a reclamar por sus derechos. Es decir, está el Estado que tiene toda la fuerza a través de la institución policial, que tiene justamente la posibilidad de organizar, y la política, en este caso el gobierno de Gildo Infran, de evitar confrontar y llamarlos, en vez de tratar de generar estos tipos de conflictos, llamarlo y sentarse para tratar de dialogar y buscar una solución que lo que se pide es razonable, porque lo que están pidiendo justamente es trabajar. Eso es lo más importante. Ellos quieren trabajar y nada más que trabajar. Seguramente que si trabajan no van a estar reclamando frente a la Casa de Gobierno, seguramente que si trabajan no van a estar diciendo cosas que no queremos escuchar, pero bueno, pero la solución está a la vista. Lo mismo pasa en la ciudad de Resistencia, de Corrientes, donde la gente de alguna otra manera, a pesar del contexto, con protocolos, con un horario razonable, la gente está trabajando. Es decir, uno viene a nuestra ciudad y llega a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y ya está todo cerrado. En cambio, en Corrientes, en Buenos Aires, en Resistencia, la gente tiene la posibilidad, el comerciante, de poder ejercer su derecho a trabajar, de ejercer su comercio, y bueno, me parece que ahí está la diferencia y es muy claro.